Bueno, de manera formal hago la presentación de la maestra Gabriela Montiel Torres en esta sesión videoconferencia, Impacto de la Violencia Sexual, Familiar y de Género. Está enfocada obviamente para padres de familia, para que conozcan quién les habla. La formación de la maestra Gabriela es maestra en criminología clínica, psicóloga con especialidad en la sexualidad humana, diplomada en estudios de psicométricos de la feminidad, diplomada en el psicoanálisis criminológico. Como experiencia profesional, docente y psicoterapeuta en la práctica particular, perito en psicología forense y criminología en materia civil y penal, especialidad en violencia familiar y sexual, violencia de género, tallerista y conferencista sobre temáticas de desarrollo humano, sexualidad, educación sexual, criminalidad, abuso sexual infantil y otros fenómenos sociales y de género. No quiero quitar más tiempo, les dejo a ustedes la voz, les cedo el micrófono a la maestra Gaby Montiel Torres y espero lo disfruten, les guste, lo aprovechen, ¿por qué no cuestionen con el propósito de tener pues esa retroalimentación de la Universidad Continental hacia ustedes? En nombre de la rectora, la doctora Nora Maldonado Garrido, sean ustedes bienvenidos a esta videoconferencia. Le cedo el micrófono, maestra. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Pues qué gusto poder estar compartiendo con ustedes este rato. Ojalá todos puedan abrir sus cámaras para poder reconocernos. Me da mucho gusto ver a una pareja, a unos papás que están lo suficientemente interesados para compartir con nosotros un ratito. Les agradezco muchísimo poder ver interés también para la pareja estar comunicando, ¿no? Para poder entender bien como algunas de las más que vamos a estar abordando. Pero sí, es un gusto por aprender un poco pues, de esos temas también maestros, pues, un placer volver a vernos, maestros, qué gusto volver a verla, y pues bueno, estoy, gracias a la presentación, pues quiero con ustedes hablarles un poquito de violencia de género, de sexual, de familiar, por solicitar por maestro de poder que nada quizás vamos a la pareja tenemos a no compartir espacio con nosotros vamos a intentar un poco diferente estar con con mi esposo un poquito de no de relaciones sexuales vale la pena poder compartir un poco sobre el interés por ver generar los cambios necesarios para poder modificar lo que desde casa, desde las familias, que son el núcleo de la sociedad, podríamos intentar para mejorar como sociedad. Sabemos que afuera, fuera de nuestras casas y de nuestras familias, hay un montón de violencia al punto que nos ha dado miedo incluso salir, no sé cómo sea en Gilo, pero sabemos que en muchos estados y ciudades la cuestión no son de familia para siquiera dar permiso a los hijos que salgan a la fiesta en la noche, ¿no? Situaciones que tal vez no nos tocó a nosotros vivir de niños y pues evidentemente el interés que cada papá o mamá pueda tener por de inicio entender desde una perspectiva más contemporánea lo que está haciendo la violencia hoy en día para poder saber qué herramientas le doy a mis hijos para que enfrenten el mundo violento que somos y que no estamos logrando cambiar, porque nos falta hacer ese ejercicio de reflexión y de conciencia de qué desde mi propia familia está contribuyendo
a que esto sea parte del fenómeno que estamos viviendo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar, gracias por la bienvenida. Me gustaría, si me lo permiten, a la pareja que está aquí. Veo que la cuenta es Lili Orozco. Bueno, Lili, bienvenida. A su esposo, supongo, también bienvenidos. Me gustaría que nos dieran de primera mano la opinión como padres de familia jóvenes, porque se ven muy jóvenes. ¿Cómo están buscando tratar de entender este fenómeno de violencia en general en el que estamos inmersos, cuando se tiene el compromiso de formar a otras personas, de darle a otra generación las herramientas, pues para que se enfrenten a lo que hoy estamos haciendo para ellos? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Bueno, bueno, afortunadamente en nuestro caso no hemos tenido digamos, esa experiencia digamos, de que mi hija sea violentada o nosotros, ¿no? Yo siempre he dicho que todo depende y la educación siempre se da en la casa y los valores son de la casa y así es como te manejas tú en la vida y en la calle. Nosotros siempre hemos tratado de darle buenos ejemplos a nuestra hija y así es como nos conducimos. Tengo la fortuna de que, pues de lo que ustedes están hablando, lo he visto fuera, nada más ahora sí de vista, pero tener la experiencia propia, afortunadamente no. Así es que no le puedo dar digamos, una opinión certera, pero yo sigo con lo mismo de que todo es desde el seno familiar, de cómo se conduzcan los padres y así sucesivamente los hijos. Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Debo hablar de tú? Claro, estamos igual de chavos. ¡Ah, qué eso! Luis ¿Cuál es Eduardo, tu nombre? servidor. ¿Perdón? Luis Eduardo. Luis, gracias. Luis y Lili, muchas gracias. Me gustaría preguntarle a Mauro, que también anda por acá, no sé si sea maestro, si sea papá, pero al final el tema de la violencia es algo que a todos nos está pegando de alguna forma, de manera directa o indirecta, en casa o fuera de, pero sin duda, insisto, este es un fenómeno que ya está generalizado de muchas formas y en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, pues Mauro, bienvenido. Gracias por compartir un rato con nosotros. Me gustaría que me dijeras qué pasa con respecto a lo que tú estás entendiendo con el tema de violencia en general y qué haces en tu entorno inmediato para poder, uno, identificar y dos, prevenir que esto pueda afectar a personas cercanas o queridas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me puede escuchar? Sí, perfecto. Hola. Oh, hola. Con respecto a lo que me comentaba, actualmente estoy ejerciendo la docencia y en ese sentido trato de, desde un primer momento, prever desde las primeras instancias. Quizá a nosotros, bueno, a los chicos que tengo a cargo, a ellos se ve con este ejemplo, pero ellos en su vida cotidiana pueden llegar a ejemplificar estas pequeñas cosas y así ir precisando el cambio que radicalmente se necesita para erradicar esta parte o este fenómeno de la violencia. Ok, muchas gracias, Mauro. Me gustaría saber si entre los participantes tenemos alguna otra persona que sea papá o mamá, con independencia de la profesión docente, obviamente. Digo, habrá docentes que sean solteros, sin hijos, y habrá docentes que también tienen ese rol de papás en sus casas. ¿Tenemos alguna otra papá o mamá de quizás algún alumno de Universidad Continental? ¿Auditorio? Lili, hola, qué gusto verte, Lili. Buenas tardes. Bueno, aprovechando, si nadie, bueno, por ahí quiere, ok. Uy, voy leyendo. No, hace 7 minutos. ¿Me Hola, escuchan? buenas tardes. ¿Me escuchan todos bien? Mm, ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, Hola, no. Hola, 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 ¿me buenas escucha? tardes. Buenas tardes.
Sí, sí, ¿todos me escuchan? Claro. Soy María de los Ángeles, soy mamá de Emiliano. Ángeles, Ángeles, buenas tardes, Ángeles, qué gusto y bienvenida. De verdad es un placer ver que hay papás que buscan también entender esta otra parte, ¿no? Con estas actividades extraescolares que de pronto se pueden dar en las escuelas para poder incorporarnos más a los fenómenos que estamos viviendo. Y me gustaría a lo mejor aprovechar en razón de eso dos cosas. Uno, les quiero compartir mi pantalla, si me lo permiten. Y dos, aprovechando a lo mejor, y si me lo permiten, Luis y Lili, el comentario que hicieron con respecto a tener la fortuna de no vivir en la familia cuestiones de violencia y a lo mejor procurar en casa que este fenómeno no se dé, tendríamos que evaluar un montón de cuestiones que se dan alrededor del concepto de violencia para poder entender qué está pasando afuera de nuestra familia y cómo a lo mejor a veces, porque muchas veces pasa sin darnos cuenta, en la familia replicamos cuestiones muy, muy sutiles que dan pie fuera del entorno familiar a que se dé este fenómeno de violencia. Y particularmente, más allá de hablar de una cuestión de violencia en general, porque Luis decía hace un rato, es que no me ha tocado ver y mi hija afortunadamente no le ha tocado, tendremos que tratar de entender de inicio qué es lo que nosotros entendemos por violencia. ¿Qué podría cada papá, mamá, docente, hijo, pareja entender como violencia? Me gustaría preguntarle a dos personas y a lo mejor para darle la bienvenida a Ángeles, que nos puedas decir, Ángeles, si me permites hablarte de tú, ¿qué entiendes como mamá de un adolescente o joven? ¿Qué entiendes hoy con la experiencia acumulada que tienes, Ángeles, como violencia? ¿Cómo podrías explicarme que entiendes la violencia? Pues la violencia es los actos que hacemos o que hacen de manera, puede ser física, verbal, o sea, no precisamente física, es más, yo creo hoy en día la violencia ¿no? Verbal, ya estamos en un tiempo que ya somos muy intolerantes a todo, cualquier cosa nos molesta, el que no nos agrade a lo mejor las personas, sus actitudes, es molesto y entonces existe esa violencia verbal ya a cada momento. Yo creo que es lo que más se vive hoy en día, aparte de la violencia física. Es más, más la intolerancia a las actitudes que hoy en día vivimos, el día a día. Gracias, gracias Ángeles. Me gustaría preguntarle a alguien más. Lili, te vi por ahí hace un ratito. ¿Cómo entiendes la violencia? Hola, buenas tardes. Uy, creo que ya se nos fue Lili. Pero me llama la atención una cuestión que dice Ángeles justamente y quisiera a lo mejor preguntarle a Lili, también para Lili Orozco, para conocer su voz. ¿Qué opinas de esto que menciona Ángeles de que nos hemos vuelto una sociedad intolerante? Creo que esa es una cuestión como de raíz o profunda que podría abordarse para poder entender la violencia. ¿Nos hemos convertido en una sociedad intolerante, Lili Orozco? ¿Qué opinas? Sí. Como Sí. papá de un adolescente o puber, no sé qué edad tenga su hija, ¿qué tan...? Bueno, para empezar, Lili Orozco es mi hija. Ah, ok. ¿Cuál es tu nombre? Perdóname. No. Marisela Reséndiz Valdés. Marisela, tanto gusto. Marisela y Luis, ¿qué opinas de ese tema de la intolerancia, Marisela? Sí, hay muy poca tolerancia. Muy poca tolerancia.
ya por cualquier cosita nos enojamos, gritamos y ya es violencia verbal. O sea, nos hemos vuelto muy poco tolerantes, pero es por toda, bueno, por el mundo en el que vivimos actualmente. ¿Sí ven? Eso es lo que yo pienso, que somos poco tolerantes, todo nos enoja, todo nos molesta, siempre andamos a la carrera, siempre andamos, o sea, no tenemos tiempo de ponernos en el zapato de la otra persona. Entonces nos volvemos así como que andamos enojados, vaya. Eso es lo que yo entiendo. Gracias, Marisela. Fíjate, ahorita que dices el tema del zapato de la otra persona, qué difícil es ser empático con lo que a otro le pasa en cualquier contexto, sin importar el género. ¿Qué tan tolerantes somos a las necesidades o a las diferencias que hay entre individuos para poder tener una interacción más en armonía? Sucede que si eso lo hemos venido descuidando por años, pues ahorita el fenómeno ya está más generalizado, ¿no? La inseguridad que a lo mejor se puede sentir en algunas ciudades del país o del estado, pero me interesaría a lo mejor aquí ver en razón de pronto como justo de esta parte de la modernidad en donde también desde por lo menos una década para acá tenemos acceso a un montón de información y les han puesto nombre a un montón de fenómenos o de conductas humanas. Me pregunto si ustedes han escuchado dentro del concepto de violencia, que seguramente en algún momento lo han leído, lo han escuchado, visto, si ustedes han escuchado formas en las que se presenta la violencia. Porque el tema de intolerancia, sin duda nos da material para estar hablando un ratotote de eso. Pero si pensamos que la intolerancia es la base de formas en las que podemos violentar en nuestra interacción con otros, ¿de qué formas se puede dar esa violencia? Digo, porque aquí yo vine a hablar de violencia sexual y familiar. La pregunta es, ¿sabes si existen otras formas de violencia que a veces son tan sutiles y tan enmarcadas, a lo mejor en las dinámicas familiares, que las dejamos de ver? ¿Ustedes han escuchado ese término de violencia de género? Muchachos, les voy a decir muchachos porque todos somos jóvenes, creo. Mauro, maestra Lupita, ¿quién más anda por acá? Licenciado Guadalupe, ¿han escuchado el término de violencia de género? ¿Quién me puede contestar esa? Sí, claro, sí se ha escuchado. Bueno, hoy en día ese es el tema de moda, la violencia de género. Gracias, Ángeles. ¿Qué se dice que es la violencia de género? La violencia de género, pues es el de hoy en día de que se utiliza la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los niños, hacia las personas de la tercera edad, la violencia al homosexualismo. Pues eso embarca todo lo que es violencia de género. Ok, si pensáramos en una subcategorización, podríamos considerar la violencia según la edad de la persona. Son más vulnerables los niños y los ancianos. Si hablamos de género, se dice que las mujeres somos más vulnerables que el varón. Si se habla de entornos, podemos hablar del entorno familiar, del entorno escolar, del entorno social. Pero aquí a lo mejor la parte que me interesa y sería de pronto traer hacia nosotros un concepto interesante es justo eso, género. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como género y cómo poder llevarlo a esta forma en donde nosotros entendemos el concepto de violencia? Porque nos han enseñado que la violencia puede ser física, psicológica o verbal. ¿Alguien más conoce otra forma de violencia que haya escuchado por ahí? No sé, Lili, licenciada Lupita, veía hace un rato Imelda, Héctor. ¿Alguien conoce
otro tipo de violencia o he escuchado hablar de otro tipo de violencia, muchachos? Licenciada Lupita, comparta. La violencia también en el trabajo, la violencia de pareja. Y que ese incluso se puede todavía dividir entre la violencia en el noviazgo y la violencia ya propiamente familiar, ¿no? Que es algo a lo mejor que nos compete por la importancia que tiene propiamente el concepto de familia como tal. No sé si ustedes hayan formado todos ya en este punto una familia y el rol que dentro de cada familia, cada uno de ustedes como papá o mamá, parte de una pareja o soltera o hijo del abuelo o lo que sea, esté jugando. Pero al final el poder entender el entramado que tiene la violencia de género con la perspectiva de género en el ámbito familiar se vuelve súper interesante porque a veces está tan sutil la forma en la que se da este fenómeno de violencia de género. ¿Alguien ha escuchado, alguien más, además de Ángeles, qué es violencia de género? ¿Alguien podría a lo mejor intentar darme un concepto o una definición de violencia de género? No sé, Luis, Marisela, licenciada maestra Luz, Yazael, incluso. No le saquen, muchachos. Se los va a poner facilita. Ahí está. La ONU dice que la violencia de género es... Ay, espérenme. Ajá. Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que pueda tener, y ahí vienen todas las formas, ¿no? Sufrimiento físico, sexual, psicológico, en este caso, si hablamos violencia de género, para la mujer, así como amenazas de tales actos, que podría venir en el tenor de lo psicológico, ¿no? Coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en vida privada. Aquí la parte que me interesa es que se supone, y ahorita les voy a decir por qué digo se supone, que la violencia de género está más contextualizada hacia una visión en donde nosotras, mujeres, hembras, somos vulnerables ante el varón, y eso lleva implícito, entender teoría de género lleva implícito, híjole, un montón de puntos a debatir, porque, y si me permiten disertar durante unos minutos, por si alguien no tiene quizás como ciertas diferenciaciones conceptuales, se dice que para poder entender en general aspectos de sexualidad humana, tendríamos que partir por distinguir algunos conceptos: qué es sexo, qué es género, qué es identidad sexual, qué es orientación sexual. Eso determina para siempre la interacción humana en general. ¿Por qué? Tendremos que considerar que desde hace muchos años, y todavía lo traemos remanentes de, nos enseñaron que a partir del sexo, es decir, la diferenciación biológica, tengo pene o tengo vagina, se dan ciertos constructos culturales, que ahí es donde metemos el concepto de género. Es decir, sexo es mi genital. Si tengo pene soy varón o macho, si tengo vagina soy hembra o mujer. Sin embargo, el término o el concepto de género está más encaminado hacia un constructo social en donde cada grupo marca, a partir de esa diferenciación sexual, lo que espera en cuanto a comportamiento, pensamiento, imagen e inclusive orientación sexual se refiere. Desde posiciones más clásicas, lo que nosotros tenemos aceptado socialmente desde hace muchos años y hoy ha estado cambiando y hoy todavía se debate al respecto, es la relación
pues heterosexual, ¿no? La unión de un hombre con una mujer con el fin de la procreación. A veces me he cuestionado que si fuera así de bonito y de literal, habría tantas cuestiones con respecto a cómo nosotros llevamos nuestra sexualidad en general, y cuando digo sexualidad, no se remite únicamente a la parte coital, sino, y atendiendo el concepto de género, es cómo la sociedad espera que yo me comporte por el hecho de haber nacido con una vagina. Hoy por hoy, con todo este debate sobre diversidad sexual, empieza a cobrar más importancia el término de orientación e identidad sexual. Podríamos entender que no por el hecho de tener un pene indica que yo me pueda sentir a gusto o quiera hacer lo que este cuerpo me indica. Entonces, bueno, ahí se empieza a poner un poco, tal vez complicado, el tema de entender la diversidad sexual, pero si nos quedamos a este término de género y para no escaparme a constructos sociales que tienen que ver con el género, hemos aprendido, y nosotros, si somos más o menos de la edad, todavía traemos la crianza de nuestros padres y nuestros abuelos, que nada más hay dos, hombre y mujer, y ambos nos regimos bajo ciertos roles y estereotipos que también son constructos sociales y están dados. ¿Hasta ahí hay alguna duda o hay alguna inquietud o hay algo que no se tenga muy claro? No sé, Marisela y Luis, maestra Lupita, maestro Mauro, Héctor, Imelda. ¿Hay alguna cuestión que consideren necesaria aclarar? ¿Nadie? Si todos están bien, pulgares arriba, por favor. No, a mí me queda un signo de interrogación. Violencia de género, ya sé que, digo, ya lo muestra usted que la ONU de ese sexo femenino. ¿Y nosotros? Justo esa parte. Hace un rato les decía, se supone, evidentemente, ante todo este debate cultural y social que hay con respecto a la diversidad sexual, ya hoy por hoy se debate si la violencia de género únicamente implica identificar la vulnerabilidad solamente en un varón. Y entonces aquí es cuando empieza a entrar en debate desde hace por lo menos un par de años el concepto de violencia de género. Y se empieza a meter un concepto bien padre que es el de masculinidades. La masculinidad o las masculinidades propiamente son diversas formas o construcciones que empiezan a aceptarse con las que se ve que un hombre puede ser o comportarse, y no el concepto clásico que nosotros, cuarentones o treitones, traemos desde nuestros papás y nuestros abuelos. Porque cuando nosotros éramos niños, si veíamos a un niñito, a un niño varón llorar, ¡ay, es marica! Es decir, todavía nosotros, a nuestra generación, a la generación de Luis, a la generación de Marisela, de Imelda, nos tocaron papás que de alguna manera con comentarios muy sutiles en el ámbito familiar, muy sutiles y que tal vez no alcanzamos a concientizar, nos llevaban hacia caminos en donde esos constructos sociales están bien, bien marcados. Ejemplo, todavía hoy por hoy, es muy común que le digan a una mujer, sin importar la edad, que para que pueda sentirse realizada o tener la plenitud, tiene que ser mamá. Y todavía hay gente que dice que la maternidad es una cuestión de instinto, que el cuerpo te lo va a pedir, que a cierta edad el reloj biológico y Todas esas términos, argumentos que pueden tener las abuelas, las tías, las mamás. Pero ¿qué? ¿Cómo nos justificarían esas abuelas, tías y mamás a las madres que son capaces de matar a sus hijos, a las madres que de alguna forma violentan y que cuando son a lo mejor entrevistadas dicen, pues es que yo no lo quería o yo no quería? Y ahí es donde la moral social entra, la moral en general de la sociedad, pues la moral ya tiene esa característica social. La moral entra en juego en donde, a ver, aguanta, o sea,
todas las mujeres estamos programadas para tener hijos y ¿qué nos garantiza que todas esas mujeres programadas vayan a ser buenas madres? Y entonces entenderemos que algo tan biológico como una función más de nuestro cuerpo femenino le está dando un enorme peso a la sociedad, porque la maternidad, desde la perspectiva de la sociedad, tiene hoy todavía un peso bien, bien grande. Y la neta es que la maternidad, si lo ves desde cuestiones biológicas, es solamente una función más que el cuerpo de las hembras tiene. Punto. Pero desde la parte cultural, desde la parte social, se le ha dado un enorme peso y es ahí donde empiezan a marcarse de pronto esos estereotipos. Y sin meterme tanto en cuestiones conceptuales, quisiera a lo mejor platicar o a lo mejor, no, identificar dentro de esas rutinas que quizás en las familias se tienen, como a veces en conductas tan sutiles, tan inocentes, puede verse bien marcada la cultura de género, ¿no? Digo, todavía puedo imaginar, no soy mucho de ver como televisión o algo, pero si les puedo referir a alguien popular, no hace muchos años, Eugenio Derbez, su hijita, su bebé que tiene con una cantante, Alessandra algo, esa bebé la publicó en alguna red social la otra hija de Eugenio Derbez que acaba de ser mamá. Aislinn está amamantando a su bebé y la hija de Derbez, no sé cómo se llama la niñita, tiene a su vez un muñequito y la está dando también, está imitando la acción, ¿no? De amamantar. A veces desde ahí, desde los 3 años, desde los 2 años, con la forma, no solo con las palabras, con la forma, con el ejemplo, con la propia acción a veces involuntaria, nosotros vamos marcando, vamos legando en los hijos ciertos patrones de pensamiento respecto a algunos eventos. Entre ellos el ejemplo es la maternidad. Hay muchas niñas que desde niñas, por ver a la mamá, a la hermana mayor o a la tía amamantando, juegan y en sus fantasías infantiles se forma ese modelo de yo cuando sea grande quiero tener hijos y quiero amamantar. Desde el ejemplo y con independencia de todo el montón de mensajes que pueden venir a partir de estas cuestiones de género. No quisiera hablar, porque a lo mejor sería regresarme a los pocos años de avance que tienen los grupos feministas, pero no me quisiera regresar a hablar de diferencias en cuanto a cuestiones de género, ¿no? O los estereotipos que si piden del varón esto, de la mujer esto. Hoy por hoy se empieza a hablar más de ese término de masculinidades, es decir, el término de masculinidad se empieza a convertir en un constructo social tan diverso en donde se le permite al hombre expresar sus emociones, en donde el hombre no es un marica por llorar o por rasurarse las axilas porque no le gusta traer las axilas peludas, como a una mujer le puede gustar traer las piernas peludas. ¿Cuánto peso de nuestra cultura, que de inicio fue heredado desde nuestros papás, traemos con respecto a los conceptos que nosotros tenemos de lo que implica ser hombre y de lo que implica ser mujer? Y empezamos desde ahí. Déjate ahorita de una relación de pareja. En tu adultez, déjate ahorita de que seas papá o mamá. En tu adultez, lo que tú construiste con lo que te enseñaron en casa y tus propias experiencias construyeron aquí y aquí lo que para ti significa ser hombre o ser mujer. Si acaso en tu cabeza ya caben otros conceptos más allá de esta dicotomía masculino y femenino que nos enseñaron, es decir, o eres hombre o eres mujer, pero no hay medias, porque si no eres, con perdón de la expresión, vestida, joto, gay, puto, lo que tú quieras, o sea, todavía a nosotros nos tocó escuchar a los abuelos que eras hombre y ahora eras mujer, no hay un en medio. Nosotros somos la generación que está apoyando o promoviendo esa transición para que las generaciones que vienen después de nosotros, es decir, sus hijos, nuestros sobrinos, puedan vivir con más libertad su identidad y su orientación sexual. Porque si me permiten regresarme a conceptos básicos, si nosotros entendemos
que después de esta diferenciación biológica, lo que es el sexo, la sociedad nos dice, armando el concepto de género, qué espera de nosotros por ser hombres o mujeres, y va desde me visto de rosa, me ponen aretes y me compran trastecitos y muñecas para jugar, y del lado del varón lo visto de azul, lo visto de marinero y le compro carritos. Y estos mensajes verbales, cállese que los hombres no lloran, ayúdale a tu hermana, dale de cenar a tu hermano porque a ti te toca, que es la mujer. Ya no quiero ponerme en ese plano porque sin duda ha cambiado, pero eso es algo con lo que a lo mejor algunos de nosotros crecimos. Esas diferencias en el trato bien marcados por ser hombres o mujeres. Yo me acuerdo que de adolescente mis papás no me daban tanta libertad como mi hermano porque yo era mujer. ¿Qué iba a andar haciendo yo en la noche? ¿Qué iba a andar haciendo una señorita afuera de su casa en la noche? Pero mi hermano sí podía llegar a las 2 o 3 de la mañana con el carro de mi papá, ¿eh? Porque obviamente a mí no me la prestaban porque soy mujer, me puede pasar algo. Y esa onda, ese pensamiento, hoy en día, obviamente con las adecuaciones de la época, ese pensamiento de es que a mi hija le puede pasar algo, mejor no la dejo salir, puede estar presente. Digo, ahí no sé qué opinen Marisela y Luis, que tienen una hija, ¿qué tan seguros o qué tan confiados se sienten de dejar a su hija adolescente? No sé, y si no sé qué edad tenga, pero a lo mejor si no irse de fin de semana con sus amigos o amigas, irse de antro. ¿Qué opinan? ¿Cómo están funcionando ustedes como papá estas necesidades con una hija adolescente, Luis y Marisela? Mari. Híjole, lo que pasa que yo siempre he dicho que mi hija hasta la fecha ha sido de otro planeta. Sí, ¿por qué? Mira, desde que ahora sí que desde que tiene ella uso de razón, siempre se ha manifestado de diferente manera. Por ejemplo, siempre le ha gustado la escuela, siempre ha sido bien cumplida, nunca le ha gustado andar sucia, y yo en cambio siempre le he dicho, vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a jugar, vamos a rompernos el pantalón de las pompis, de las rodillas. Ella, ay no, papá, ¿cómo crees todo esto? Y a su vez, le he dicho, pues ve a una fiesta, ve a bailar, o vamos a bailar. Ay no, papá, ¿cómo crees? Yo no. Y nada más ella tiene un círculo, digamos, social muy, muy pequeño, en donde pues también ese círculo social lo conocemos muy bien, y son chicos que se conocen desde niños y afortunadamente pues con toda la confianza, vaya, ¿no? Son niños. O sea, son niños sanos, vaya, todavía, vaya. Y y a mí, por ejemplo, me dice, voy a ir a casa, digamos, de su amigo Leo, con toda confianza puede decir. ¿Por qué? Porque le tengo la confianza a ella. Así siempre me lo ha demostrado. Necesito, por ejemplo, tiene una amiguita de aquel lado de Progreso. Voy a ir a su casa, me voy a quedar un día perfecto. ¿Ve? ¿Por qué? Porque le tengo la confianza y todo esto siempre me lo ha demostrado. ¿Qué edad tiene Lili, Luis? Ya tiene 18 años y ahorita va en tercer, ya va a salir de la prepa. Ajá. Y bueno, y ustedes si la conocen, no me van a dejar mentir, ¿sí? Cómo se conduce ella ahí en la escuela. Pues bueno, ese es mi... O sea, yo le puedo hablar nada más de nuestra forma de vida, ¿no? Claro, ahí están implícitas ya un montón de cosas, porque como cada pareja, yo doy terapia de parejas también, y a lo mejor sí algo puedo como ayudar a entender de pronto a las parejas cuando se ven en una crisis por alguna diferencia en la que no pueden acordar algo, es a veces lo que traemos como individuos de nuestras casas, y llámense costumbres, legados, creencias, etcétera, empatarlos con tu pareja que trae lo propio, además de su historia. Y cuando digo su historia es todo lo que la historia desde acá puede implicar, desde lo emocional. No es lo mismo que mi mamá a punta de golpes me enseñó el valor del respeto,
a que mi papá me lo haya enseñado porque me explicaba de una manera muy cariñosa, porque es importante procurar a otros, ¿no? A otros en general. Entonces, son dos formas diferentes en las que yo puedo aprender el mismo valor. Y ojo, acuérdense que cuando hablamos de una familia y conforme los niños van creciendo y van teniendo cierto uso de razón, pues los mensajes los van captando de todos lados, no nada más están los papás. Los papás siempre van a ser los primeros y la figura más importante de afecto, pero desde que los niños son bien chiquitos está el mensaje del abuelo, el mensaje del tío, el mensaje de personas que desde bien chiquitos son significativos para cada hijo, ¿no? Entonces, bueno, en razón obviamente de lo que en la historia de cada familia se dé o se provea, va a construir parte de la personalidad del hijo, pero acuérdense que cuando hablamos de hijos adolescentes, a veces esa necesidad de entender el mundo por sí mismo y sin la orientación de los padres, no te garantiza que el hijo pueda escapar al 100% de tus enseñanzas, y el hijo o la hija van a aprender en la calle con experiencias propias, con lo que le comparten sus pares, etc. Entonces, bueno, al final bien es válido identificar, algunas cuestiones que pueden ser súper implícitas, que pueden estar implícitas, pero súper marcadas en cuestiones que pueden repetirse cuando en esa búsqueda de identidad que tienen los adolescentes empiezan a hacer su búsqueda de la pareja, sin importar, y aquí sí digo, ya sin debatir el tema de identidad u orientación, cuando un adolescente se siente o se sabe enamorado, sin importar la preferencia, es decir, la situación emocional que tanto nos puede vulnerar ante ciertas demandas que la otra persona tiene y que no siempre pueden ser tan positivas para nosotros. Porque al final eso es una forma de violencia, ¿no? Digo, y aprovecho, hablando de violencia de género, para comentarles estos tipos de violencia que a lo mejor ustedes tienen como más identificados o hablados. Hace rato hablábamos de la violencia física o la violencia verbal. Hablando de violencia física, que es la más marcada, pero pues la teníamos ubicada hace 5 años y ahorita ya está más reconocida como la psicológica. Si me violentas, si me amenazas, si me dices, si te burlas, si me ignoras, como la sexual. Ajá. Si hablamos propiamente, y a lo mejor atendiendo el tema propiamente que me dijo Yasael, familiar, sexual y de género, la violencia sexual son cuestiones que se dan más allá de lo que nosotros podemos quizás en una cuestión muy extrema entender como violencia, que es la violación. Si hablamos de violencia sexual, hablamos desde abuso sexual, que son hasta miradas lascivas hacia alguien que no las desea, hasta propiamente una relación sexual no consentida, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el término de violencia sexual alude a un montón de formas en las que se presenta, y estas a lo mejor pueden estar implícitas desde el noviazgo, ¿no? Hacer cosas sin necesidad de llegar a una cosa sexual, hacer cosas que una de las partes no quiere, pero no nada más en el noviazgo. Si hablamos, y ahorita tal vez ustedes sepan que uno de los fenómenos que se incrementó con este confinamiento, además de la violencia familiar, es el abuso sexual en niños y niñas. Están abusando de niños y niñas en sus propios hogares. Está bien cañón. Porque más allá, que a lo mejor son casos excepcionales que los hay, que los propios padre o madre biológicos sean quienes abusan sexualmente de sus hijos, se entendería y es más visto que es el padrastro, el novio de la mamá, etcétera. Ajá. Pero cuando está más implícito, porque es el abuelo, el primo, el hermano, cuando eso puede durar años y no lo alcanzamos a ver, ahí es en donde nos empezamos a cuestionar de inicio el tipo de educación sexual que se le está dando a los niños dentro de casa para que ellos puedan identificar cualquier señal de alerta. Punto 1. Y 2, la forma en la que nosotros desde casa abordamos esa cuestión que también trae implícito detrás un tabú. Como sociedad no nos gusta hablar de sexualidad. Como sociedad no nos gusta decirle a un niño de 2 años que eso se llama pene o a la niña que eso se llama vagina. Nos da miedo tener que explicar qué significan esas palabras. Y obviamente eso vuelve a los niños más vulnerables. Y aquí evidentemente siempre, por una cuestión cultural,
somos, o se dice que somos más vulnerables las mujeres, pero creo que ese sustento es más bien estadístico. Hay mujeres que violentan hombres, pero en su mayoría es al revés. Por eso se dice que la violencia de género es contra o hacia las mujeres. Pero si hablamos de violencia sexual, y si veíamos hace un rato, ¿no? Les decía una subcategorización por edad, los niños y niñas son una población súper vulnerable. Y en lo personal, como especialista en sexualidad, creo que eso es la base de muchas cosas. La falta de educación sexual integral a niños y niñas de esta generación les está privando primordialmente, pienso, de 3 cosas. La primera de ellas, y me voy como a los tiempos, la primera de ellas, poder identificarse con alguna cuestión de género sin culpa. Porque puedo tener una vagina porque nací hembra, pero me gusta más el rol del hombre, me gusta jugar con carros, me gustan los juegos de contacto. Yo no quiero jugar con muñecas, yo quiero jugar rugby. Pero la sociedad dice que porque tengo vagina me tengo que poner una falda y no me puedo ni siquiera subir a un árbol. Está cañón. Entonces, la educación sexual limitada que se está dando ahorita podría estar también determinando qué tanto de sexualidad le doy a mi hijo, porque no nada más es para que el niño o la niña pueda identificarse o pueda adquirir cierta identidad sexual, sino en una edad más adelante, adolescente, pueda tener la oportunidad de elegir con mayor conocimiento y libertad esos intentos de empatar con alguien en un nivel afectivo y que también eso le permita sentir la libertad de poder seguir siendo un ser independiente en una relación de pareja, que es algo que también da pauta a la violencia, ¿no? ¿Qué tanto entregamos hacia esa otra persona que vamos perdiendo cierta libertad? Y eso me lleva a lo mejor a pensar en este cuarto tipo, violencia económica y patrimonial. ¿Cuántas parejas hay? Y aquí sin distinción de género. Me ha tocado escuchar amigos varones que dicen, la dueña de mis quincenas, y pum, lo que ganan se lo dan a ella. ¿Por? Si es el dinero de su trabajo, de su esfuerzo, de sus días. Y aquí detrás viene ese constructo en donde el hombre es el que hace dinero, pero lo que lo reparte y lo que lo administra es la mujer. Y entonces sería muy entendible que el hombre cada quincena llegue y papas todo su sueldo íntegro a ella para que lo reparten las necesidades de la casa o de la familia, porque ella las entiende. El hombre no, porque no está ahí. Él está afuera haciendo dinero. Todavía traemos remanentes de eso. Entonces, bueno, si entendemos que hay montones de formas en la que desde nuestro núcleo familiar, con el ejemplo como adultos que somos, vamos formando en las nuevas generaciones que no tienen educación sexual o la tienen limitadamente, vamos formando ciertos constructos sociales con respecto a un rol de género. Eso se complica conforme los niños van creciendo, porque cuando los niños empiezan de inicio, y vuelvo a esta, me falta la última ventaja, ¿no?, del tema de educación sexual. Pero lo que voy es, cuando un niño recibe en un momento o en una edad oportuna educación sexual, puede entender y asimilar desde lo que él, con lo que él o ella van sintiéndose cómodos, su comportamiento en sociedad. El tema es que mientras no aceptemos esa diversidad, pues siempre vamos a tener miedo de ser señalados porque somos diferentes, o porque me gustan las mujeres, o porque me gusta vestirme, no sé, ponerme bigote, no sé. A lo que voy. La violencia de género está implícita desde el mero hecho de que hablar de violencia implica una situación de poder. Si aquí metemos el género y metemos todos los constructos culturales, sociales que hay detrás y que han alimentado de muchas formas el hecho de que nosotras mujeres somos menos que el varón, porque nosotras
pues estamos más programadas para estar en casa y cuidando a los hijos. Las mujeres que van a estar trabajando, ¿cómo van a responder trabajando? Ajá. Pero al final, en estas diferenciaciones de géneros géneros que se hacen desde los constructos culturales, podemos quizás sin darnos cuenta ir repitiendo ciertas cosas. Ahorita justo que menciono esto, me acordé de una paciente que alguna vez me platicó que había ido no sé a qué feria y que encontró los utensilios para hacer el aseo en chiquito, de los que te venden así en las ferias, en las plazas de los pueblos, la escobita, el recogedorcito y demás, y que pues le compras, tenía en aquel entonces una niña como de 4 años, ya debe ser obviamente mucho más grande, pero le compró a la niña su kit de cositas para hacer el quehacer. Y entonces la niña todos los domingos jugaba igual que su mamá a repetir ese patrón, ¿no? De pues aquí estoy para hacer el quehacer de mi casa, lo cual es bueno porque te hace independiente, pero tendremos que tratar de entender qué mensajes hay detrás de esos juegos que permiten afianzar un constructo obsoleto en donde se sigue pensando que la mujer es a la que le corresponden las tareas del hogar. Es decir, desde cuestiones de cultura de género podemos entender la violencia familiar porque muchas personas todavía traen bien metidos esos conceptos o esos estereotipos de lo que implica ser hombre o ser mujer. Perdonarán ahora sí el ejemplo, pero estuve dando clases todo 2019 ahí en la Universidad Continental y tuve oportunidad por ahí de hospedarme un ratillo en la casa de una amiga y de pronto salir y pues, tratar de entender un poco qué onda, ¿no? ¿Qué onda en Gilo en las tardes? Ver desde ahora sí los amigos que me hospedaban. Y por supuesto, hay todavía muchas cuestiones de género bien marcadas, ¿no? Desde el papá que se enoja si cuando llega de trabajar la comida no está ya caliente nada más para que le sirvan. Porque él viene de trabajar, ¿por qué todavía se tiene que esperar media hora que cocinen? Y estamos en 2020. Pero bueno, estoy hablando de un señor de 70 años. Pero yo no sé si ese señor de 70 años le dejó tan marcado ese modelo al hijo, hoy cuarentón tal vez, que está esperando que su esposa haga eso, que todos los días lo espere con el plato de comida caliente. Y no es que sea malo, pero hasta qué punto tenemos este concepto de compensar para trabajar en pos de un término bien bonito que es igualdad. Igualdad, no equidad. Igualdad. La igualdad implica compensar tal vez lo que yo no puedo hacer, porque ahí sí es donde estoy de pronto a debate con el tema de cuestiones de género. Sí, por supuesto, hay algunas diferencias físicas que les aventajan a los varones sobre nosotras, pero el resto es lo mismo. O bueno, cuestiones biológicas que les aventajan a los hombres o las mujeres. La cuestión que le aventaja al varón es la fuerza física. La cuestión que nos aventaja a nosotros es la capacidad de gestar una vida, cosa que el varón no tiene. Ahí se compensa. Yo puedo dar vida, tú puedes cargar 4 garrafones de agua al mismo tiempo, ¿no? Pero el tema compensatorio nos permitiría tratar de igualar en ese trato lo que cada uno en una relación de pareja ya viene afianzada, que es al final lo que sostiene o lo que sienta el concepto de familia, pues va a dar, ¿no? Y entonces yo puedo ver, y a lo mejor lo digo sin pena, porque no sabemos los ejemplos que cada quien traemos de casa. Tengo un padre que tiene 74 años y en mis 40 años de vida jamás vi a mi papá hacer algo en la cocina. Hasta hace 3 años que se sabe calentar la leche en el micro, pero papá nunca ha usado el micro o prendido la estufa o volteado una tortilla. Y ya, en algún momento dije, pues, ¿y si se muere mi mamá primero, qué onda? ¿Te vas a morir tú de hambre o qué? No, pues yo me voy a la fonda o algo. Pues ahí está la estufa, se te va a quedar, caliéntate una tortilla. Ay, no, yo no sé, yo voy a la fonda. Bueno, él justifica, pero al final ahí está implícita la dependencia de eso lo tiene que hacer una mujer. Es más, acabo de tener no hace muchos días la visita de un amigo en donde me dijo, a mí
me gustan las mujeres que cocinen. O sea, y es un chavo de menos de 40 años. A mí me gustan las mujeres que cocinen y la verdad, aunque esté muy guapa, si no sabe cocinar, no, pues ya no. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué no te cocinas tú? Pues sí, sí sé, pero me da hueva. Y así me lo dijo, me da hueva, eso es cosa de mujeres. Y tiene 36 años. Entonces dices, imagínate, si más allá de la violencia física o verbal, que la verbal implicaría más allá de mensajes directos, esos sutiles que están implícitos en nuestro trato en las relaciones de familia, si en esos mensajes se están enviando mensajes sutiles en donde se espera o se pide que por ser mujer o por ser varón se tenga que comportar de tal o cual manera. Y otro ejemplo bien claro es, y es un ejemplo reciente, el amigo 30 y tantos que me dijo, pues yo estoy muy apurado por comprar un terreno y ya tener un patrimonio que ofrecerle a la persona con la que yo esté. Y me dijo, lo bueno es que tú no te tienes que preocupar de eso. Chis, ¿por? No, pues es que el que le toca poner eso es al hombre. A lo mejor, repito, son esos mensajes más sutiles en donde delegamos ciertas funciones o compromisos en uno o en otro género. Otro ejemplo bien claro y súper, súper típico es, bueno, sí, mi mujer trabaja, pero nada más medio tiempo para que no descuide a los niños. Entonces son esos trabajos de medio tiempo que el varón permite, porque yo aquí en Toluca, tengo amigos de, pues a ver si me deja mi marido hacer tal o cual negocio. Porque a veces como mujeres, jóvenes, mujeres de 30, esperan tener el consentimiento del varón o de la pareja. Digo, porque no voy a decir del varón, si hablamos de cuestiones ya de esta diversidad sexual en las parejas del tipo que sea, siempre hay alguien que asume un rol de mayor poder frente al otro. Y se repite la historia. La violencia de género tiene que ver con una desigualdad en el ejercicio del poder. Y eso lo podemos ver hasta en una relación homosexual. Siempre va a haber alguien que tiene mayor autoridad en la pareja. Y se da la misma dinámica, ¿no? Aprovecharía para comentar, y así brevemente, quizás es la que ustedes tienen como más entendida, que entender la violencia se vuelve un poquito complejo porque tiene 3 fases que fueron reconocidas por una autora que se llama Leonor Walker. Ella definía 3 fases en donde se da la violencia y es un fenómeno cíclico porque se va repitiendo. Y a lo mejor la que socialmente se empezó a conocer o a reconocer más, mejor dicho, es la fase 2 de la agresión, que era donde justo pues hay situaciones que ya no se pueden ocultar, ¿no? A lo mejor del círculo más cercano, si me pegó, si me dejó un ojo morado, si hoy salí llorando de ahí, etcétera. Pero a lo mejor la que se nos pierden más en ese ciclo son la fase 1 y la fase 2. ¿Por qué? Porque al final, en esta fase 1 y 2 es en donde se pueden, dar las otras formas de violencia que quizás no tenemos tan identificadas, como la patrimonial, como la psicológica, en donde va implícita la verbal, obviamente. A lo mejor si les pusiera el ejemplo bien claro y sin necesidad de ser un matrimonio, ¿no? En un noviazgo está a lo mejor en la fase de tensión, una vez que ha transcurrido parte de la etapa de enamoramiento, el novio que le empieza a reclamar a la novia porque ella no le responde como antes, en la inmediatez, los mensajes de WhatsApp, ¿no? Lo que durante el momento del ligue era todo así bonito, de, ay, es que me encanta platicar contigo, y ay, qué bonitos somos, y te la pasas ahí chateando y le mandas o se mandan 100 mensajes todo el día, después de 3 meses reducen a 50 y empieza a ver, fase 1, reproches sutiles de uno u otro lado, porque ahorita ni siquiera me voy a poner en la mujer como la sutil, digo como la vulnerable, de uno u otro lado empiezan a venir reproches. Es que ya no me escribes como antes, es que seguramente ya has de estar haciendo otras cosas, o ya dejé de ser importante, o tienes otras ocupaciones.
Y eso, y tiene que ver con la paciencia que decía Ángeles, ¿no? Puede durar cierto tiempo según el nivel de tolerancia que cada persona pueda tener para poder adaptarse bien a esa transición, porque al final pues, todo pasa, ¿no? No podemos, y si no tenemos esa mentalidad constante de que todo va cambiando, no puedo tener, aun por más que quiera, no puedo tener a una persona de la misma forma en la que estuvo al inicio o en los mejores momentos de la relación conmigo. Siempre todo es dinámico, siempre va a ir cambiando, ¿no? Entonces, bueno, al final, sin esa conciencia, en algún momento ante la impaciencia de que ya no es como era antes, yo puedo reprochar algo, por supuesto, y en ese reprochar puede darse la etapa de tensión, pero entre menor sea el nivel de tolerancia y más hartazgo de aquello que no gusta, se puede presentar la fase 2, que es la agresión propiamente dicha. Es decir, las amenazas de la fase de tensión se convierten en algo real, que es propiamente ya la violencia física. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya llevaba a esta pareja una semana gritándose o amenazándose o empujándose y chin, ahora sí ya se agarraron, pero bien, como si fuera lucha libre, ¿no? Si contextualizamos más esto en una relación de pareja, entenderíamos quizás que es justo en esta fase de agresión en donde muchas mujeres hacen la denuncia. Es que me pegó, es que me violó, es que me aventó el coche, es que me quiso atropellar. Pero el tema es que en la fase 3 viene a lo mejor esa reconciliación por un arrepentimiento aparente o por una falsa convicción de cambiar, etcétera. Y ahí es cuando se repite el ciclo. Y podemos a lo mejor ver a muchas mujeres que están durante muchos años viviendo un ciclo de violencia. Yo trabajé muchos años, chicos, en la Fiscalía del Estado de México. Trabajé en una unidad de atención a víctimas del delito y mi pan de cada día era trabajar con víctimas de violencia sexual y de violencia familiar. Y yo creo que de los dos casos más extremos que vi de violencia familiar, ambas eran mujeres alrededor de los 50 años, con matrimonios de más de 15 o 20 años. Y el tema de violencia venía siendo desde por lo menos 10 o 15 años, es decir, un matrimonio tenía 20 y otro 25 años de casados y la violencia se fue dando pues por lo menos desde hace 15 o 20 años, es decir, ambas mujeres tenían por lo menos una década viviendo violencia en su matrimonio. Y empezó los ejemplos comunes que, pues bueno, ni para qué repetir, ¿no? Me celaba, me prohibía, no me dejaba salir, me quitaba el dinero, ta. Pero al final, si alguien de los dos no sale de ahí, obviamente los ciclos se van a repetir con mayor intensidad. Les puedo decir que estos dos ejemplos de los casos más extremos fue uno, una pues señora a la que su esposo le aventó el coche después de que ella le reclamó porque la cachó con la amante como de 5 años. Entonces la esposa le reclamó y él en respuesta pues le aventó el carro, la mandó al hospital. Hasta ahí todo bien, va a hacer su denuncia, va a terapia psicológica un rato, como a los 3, a este señor lo detuvieron en un centro de prevención mientras era procesado. Como a los 3 meses que se dio la audiencia, ella le otorga el perdón porque ya por acá, ahora sí por abajo del agua habían hecho un acuerdo. El acuerdo fue, te voy a dar el divorcio, te dejo la casa y me voy. Pero cuando él salió, pues obviamente lo que hizo fue sacarla de la casa y meter a su amante. Bueno, 20 años de casados. 25, sí, 25, porque el hijo mayor tiene 25 años. La segunda pareja fue una señora que tenía 20 años de casada y que desde el segundo año de matrimonio había sido, pues no sé si testigo, pero le había pasado muchas infidelidades al esposo
hasta el punto que cuando él, a los 20 años de casados, repito, quiso meter al amante a la casa porque ya no podía pagar 2 rentas, pues la señora se puso bien punk, ¿no? Así de, pues no manches, ¿cómo crees que me vas a meter a la otra acá? Pues se pelearon y el señor la acuchilló porque no le quería dejar meter al amante. Entonces, bueno, perdónenme la risa, pero de esos ejemplos les puedo decir decenas y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque pese al montón de información que tenemos, todavía dejamos que pase, todavía esto puede, ay ya, es que me daba el reflejo, esto puede prevalecer un poco, ¿no? Puede darse. ¿Qué tanto desde la propia crianza de nuestros hijos, desde la crianza que nosotros recibimos, repetimos ciertos patrones que alimentan esos estereotipos? Esos estereotipos en donde esperamos una unión heterosexual, donde haya hijitos, todos bonitos, y todo sea bonito, como los ejemplos más clásicos que tenemos, y perdón, pero sí, como los ejemplos de cuentos de hadas, ¿no? Al final vivieron felices para siempre. No sabemos si en ese felices para siempre el compromiso de la crianza salga o saque a relucir cuestiones que como hombres y mujeres adultos no se han terminado de resolver. Porque, ojo, cada generación es producto de sus antecesores que son todavía más clásicos, más formados en ese concepto tradicional de familia, de relación de pareja, de rol de hombre o de rol de mujer. Es decir, imagínate, si me permiten el ejemplo y si no me lo quieren contestar, pues no hay problema. Lili y Marisela, ojalá no me escuche por ahí, digo Lili, Marisela y Luis, ojalá no me escuche Lili. Imagínate que de repente así tu hija, así como la ven, toda propia, seria, que no da problemas, está por entrar a la universidad en 2 años, y que te diga, mamá, creo que soy gay y me gusta una chava. ¿Te sentirías preparado para darle acompañamiento justo en ese momento? ¿O tendrías que pasar por tu propio proceso de chin y aceptar y trabajar lo necesario? Y eso se los digo aquí entre nos. Lamentablemente llegó la pandemia, pero justo un mes antes de la pandemia, la hermana mayor de una exalumna de hace 3 o 4 años me buscó. Y ahorita está criando como mamá soltera un puberto de 11 o 12 años, y revisándole el teléfono, cuestión de supervisión que muchos padres hacen, encontró varios mensajes que le hicieron sospechar que su hijo pueda ser homosexual. Pues cuando ella vino conmigo, es que no sé qué hacer, ¿cómo hago? Lo primero que salió es sus propios prejuicios con respecto a la homosexualidad. Me tardé 3 sesiones en que ella aceptara que primero necesita quitar el prejuicio que ella está haciendo y no lo quiere aceptar hacia su propio hijo por ser homosexual. Y eso lo trae desde casa, ¿no? Porque lo que decía es que yo me acuerdo que mi papá decía esto y mi abuelo decía y y ella lo trae bien, bien marcado, y de verdad ella le está generando mucho conflicto el trabajar primero en ella misma, el cómo están siendo algunos prejuicios que ella tiene y que se va a tener que ver obligada a cambiar porque tiene un hijo gay. Y eso es bien bonito. Le va a costar trabajo a ella, pero no deja de ser un acto bien amoroso de parte de ella, porque ella, antes de juzgar a su hijo, eligió buscar terapia para saber cómo enfrentar con él esa realidad. Y eso me parece un acto bien amoroso de mamá. Y le va a costar un montón de trabajo soltar los prejuicios que trae desde su casa. Porque además, ella vive, ahora sí, el niño vive con los abuelos, ¿no? Pues ahí a la larga o en algún momento va a ser una chamba doble. Porque ella podrá trabajar lo propio, pero no va a trabajar los prejuicios de sus padres, ¿no? Para que no les cause conflicto a la orientación sexual del nieto. Pero lo que voy es, eso termina por destaparse en algún momento. La cultura y todo lo que implica nuestra cultura con respecto a la diversidad sexual
con respecto al respeto hacia los demás, a lo que es la violencia, a lo que es mi rol de mujer o de hombre, eso, chicos, lo traemos desde nuestras casas. El tema es que muchas veces no somos tan conscientes de cómo construimos esos conceptos y los vamos repitiendo y repitiendo. Entonces, bueno, a lo mejor ya como para ir cerrando un poquito esto, me gustaría dar como justo a entender la necesidad de que poder erradicar esto implica trabajar desde cuestiones de inicio de género y no verlo como violencia de género. Primero entendamos qué es lo que nosotros como hijos, como papás, hemos formado con respecto a lo que otros esperan de nosotros en el rol que hoy tengo ahorita. No solo como mujer o como hombre, ya en una edad adulta, el rol que cada quien está jugando. Por ejemplo, Luis como papá, ¿qué está esperando desde tu propia pareja hasta tus papás o tus suegros de que tú cumplas como papá? Esa es una carga bien grande, porque otros están depositando en una sola persona una responsabilidad para la que de inicio no sabemos si va a tener todas las herramientas para poder enfrentar o va a tener que hacer algún trabajo difícil, como la mamá de, pues como bueno, la chica que les digo, no es que, bueno, terminé también atendiendo al hijo para darle un poco de orientación ahí, pero bueno, ella, e insisto, de verdad, no es fácil que un papá diga, tengo esta situación que sé que tengo que trabajar primero mía para poder guiar bien a mi hijo sin lastimarlo. Y eso implica reconocer desde atrás cuál es la presión que arriba de nosotros, con nuestros padres, con nuestro entorno, con nuestras figuras de autoridad, traemos, porque eso es lo que da parte de esos constructos sociales. Y bueno, pues al final los constructos sociales también están cargados de ciertos juicios que hemos aprendido a hacer, sobre todo a lo mejor, hablando del tema de sexualidad, pues una orientación sexual diferente a la tradicional con la que fuimos educados, ¿no? Soy de las generaciones en las que en los 80s me tocó escuchar comentarios bien despectivos hacia las personas homosexuales. Soy de la generación en la que a lo mejor ha sabido pues de este tipo de delitos en contra de las personas de este grupo vulnerable, ¿no? Delitos, no me acuerdo ahorita el nombre, cuando matas a un homosexual por su condición de homosexual, se me fue el nombre, pero tiene un nombre. Xenofobia. ¿Perdón? Xenofobia. Sí, también, no, pero hay uno en particular que es ahora sí, homicidio de gays por su condición de gays, ¿no? Digo, también es de género, es que no es tanto como feminicidio, no recuerdo en este momento el nombre, pero bueno, al final es justo eso. Creo que vale aquí dejar sobre la mesa la oportunidad para reflexionar sobre aquellos mensajes verbales y no verbales que están implícitos en nuestro trato con los demás, sobre todo aquellos más jóvenes, y no necesariamente nuestros hijos únicamente. Pueden ser mis sobrinos. Los sobrinos aprenden de los adultos. Creo que nosotros, de alguna forma, somos privilegiados porque nos ha tocado ver esa transición de la entrada de la tecnología, de la modernidad. Es decir, nosotros tuvimos el privilegio de que cerraran nuestra calle para jugar fútbol y vemos ahora cómo se ha degradado ese tiempo de ocio de los niños. Ellos ya no salen a jugar fútbol ni les cierran las calles. Ellos juegan fútbol en el Nintendo, en el Xbox. Que eso está cambiando, sí, sin duda, pero insisto, creo, y si se me lo permite, alguna otra cosa fuera de tema, que muchos padres de estas generaciones educan a sus hijos bajo la premisa de les voy a dar lo que yo no tuve, pero se pasaron, porque soltaron mucho y ahora tenemos una generación de chavos que es bien difícil de controlar a veces por un montón de cuestiones, ¿no? Y ahí sí, no me lo van a negar los que son docentes. Se ve más marcado en la docencia.
el alumno que es así medio flojillo, caprichudo, que no faltará a lo mejor el papá que vaya y dele una oportunidad a mi hijo, o el niño simplemente que lo volvieron un tanto cuanto, ¿qué palabra, qué calificativo será? Frágil no, un tanto quisquilloso para asumir ciertas responsabilidades, porque entenderíamos que ese detallito de ser quisquilloso podría venir desde la familia, ¿no? Yo puedo pensar en un hijo único que le dan todo lo que pide, hasta la escuela que quiso, y aún así eso no garantiza que sea un buen hijo o un buen estudiante. Entonces es un mensaje para mi generación para decirle, pues no todo lo que te faltó a ti fue bueno para él, porque hay algo que nos olvidamos. Mi generación o nuestra generación está criando a sus hijos en esa onda de lo que yo no tuve, pero no estás pensando en que el tiempo, la época y los fenómenos sociales que estamos viviendo son bien diferentes a los que nos tocaron nosotros a su edad. Yo cuando tenía 17 años no me daba miedo salir en la noche con mis amigas. No me daba miedo que me levantaran o que me mataran o que me violaran. En todo caso, me daba miedo que mis papás me regañaran porque me fui de borracha con mis amigos, con mis amigas. Pero hoy yo sé que hoy, para los papás de hoy, eso es una preocupación. Para mis papás, preocupación era que yo llegara borracha o embarazada. Pero hoy es que te levanten y que ya no regreses a tu casa. Y eso está bien feo. Porque entonces te imaginas, si no hacemos conciencia y empezamos a cambiar cosas para fortalecer valores familiares, ¿qué sociedad le va a tocar a tus nietos? Está feo. Bueno, no sé si abordé todo lo que se pretendía abordar, pero quiero levantar la voz para pedir justo esto que dice la imagen, no más violencia de ningún tipo. Creo que si no nos empezamos a conducir desde posiciones y valores más amorosos, nos va a costar mucho trabajo. Y cuando digo más amorosos, pienso, y la verdad admiro mucho a esa mamá de mi paciente. Desde su amor de mamá, ella se decidió enfrentar los propios prejuicios y el legado de sus padres para poder darle algo más bonito a su hijo, porque bueno, evidentemente ella dice, no, pues es que mi papá era muy autoritario y era muy regañón y ella no sé qué, entonces ella le quiere dar a su hijo lo que no recibió, pero le está brincando rudísimo la idea que el hijo sea gay. Pero ella desde su amor de mamá dice, va, yo voy a tomar terapia porque la que está mal soy yo, porque lo estoy juzgando, sin siquiera preguntar qué siente o cómo se siente. Y eso está implícito con lo que les decía, la falta de educación sexual. Creo que cuando un niño desde pequeño recibe educación sexual, las 3 cosas o los 3 beneficios que puede tener en la infancia, alerta a cualquier situación de riesgo. En la adolescencia y la adultez, el poder elegir con libertad y sin culpa su identidad de orientación sexual, así como poder ejercer sus conductas desde el género con el que se sienta identificado, y en razón de eso prevenir relaciones violentas. Pero pues digo, suena la verdad un tanto utópico el que todos pudiéramos hacer eso. Es un cambio pequeño, de a poquito, y empieza en cada casa. Empieza en cada casa, no solamente evitando promover cualquier situación de violencia como han logrado Marisela y Luis, pero también tratando de observar y de reconocer cualquier otro mensaje sutil y no violento que esté implícito en esta cultura de género que a veces tenemos. Puedo a lo mejor no ser violento física o verbalmente con mis hijos, pero sin embargo en algún otro tipo de mensajes o tareas que delego, marco mucho algunas diferenciaciones de género, ¿no? Porque bueno, me parece que aquí la parte más necesaria es poder educar a niños y niñas, no solo desde una educación sexual integral, sexual y emocional integral,
sino también desde una perspectiva en donde se les vaya formando desde pequeñitos la autonomía y la independencia. Es decir, y en pocas palabras, y para ir cerrando, creo que vale la pena criar hijos que sepan, hijos varones, que sepan que no van a depender de una mujer para comer o para estar limpios o planchados. Y también, igual de importante es criar a una mujer para que pueda valerse económicamente por sí misma y no tener que depender de la economía o del apoyo económico de algún varón. Esa parte es la que estamos tratando de cambiar, estamos en camino, pero al final pues, sigue siendo eso, ¿no? Un camino todavía estrecho y largo que andar y nos corresponde al interior de cada casa y de cada aula, si lo podemos lograr, dejar esa espinita para que las nuevas generaciones reflexionen, para que los adultos se interesen y puedan buscar esta igualdad en nuestro trato, porque sin duda alguna eso nos va a hacer una mejor sociedad, cuando nos empecemos a ver con la misma importancia que tenemos, sin importar nuestras características físicas. Entonces, pues bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, inquietud o cualquier cosa, pues podremos dar pie unos minutitos más, y si no, pues de mi parte, si no les aburrí, he concluido. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Muchísimas gracias, maestra Gabriela. Quiero comentarles que también nos están siguiendo en Facebook en estos momentos, en OnLive. Y me encantaría de manera directa mandar pues también el saludo y la atención desde Gabriela Bravo, Ali García, Alibet Cruz, Andrea García, Grecia, Quique, Luis Alberto Lagunes Bruno, Sebastián Arce, Verónica Osornio Reyes, Fabio Hurtado, Max Álvarez, Rus Chío, Magali, Calles, Roger, Shelly Montoya, al licenciado José Carlos, Alondra Santiago, Luis Martínez, Vianey Vences, María Teresa Ramírez Anaya, Jenny Altamirano, Madeline Barrales, Valeria Hernández, en fin, muchas de las personas que nos están siguiendo también en este momento en Facebook, y mencionarles que como buen trabajo que se está haciendo por parte de la maestra Gabriela Bravo, Gabriela Bravo, ándale pues, Gabriela Montiel Torres, se tiene pues la atención también a sus preguntas. Una de ellas es de Valeria Hernández. Te pregunta, maestra Gaby Montiel, ¿la pasivo-agresividad cuenta como violencia? ¿Aló? ¿Ya? ¿Ya me escucho? Sí. Sí, gracias. Sí, ¿qué crees? Sí, porque al final si lo pusiéramos como en términos coloquiales, hasta dónde una forma sutil o directa de manipular a otro es colocarte en esa posición pasivo-agresiva. Busco alguna forma, por muy sutil o simbólica que sea, o de hacerte más bien, de hacerte sentir mal, de hacerte sentir alguna emoción o algún tipo de responsabilidad hacia algo que pudiera o no realmente estar afectándome. Pero sí, sin duda, sí es una forma de violencia agresiva. Fíjate, va desde, a lo mejor, y por poner un ejemplo bien claro, me enojé con mi novio hoy y pues de berrinche hizo, no me habló en 4 días. Deja tú del meme de si es orgullo de los dos o lo que sea, es decir, esa actitud pasiva, agresiva, porque me está castigando con el látigo de su desprecio,
puede o no generar cierta emoción o puede generar o no cierta consecuencia. Sí, por supuesto que sí es una forma de violencia. Hay un montón de formas de violencia bien sutiles que a lo mejor desde cuestiones culturales nosotros hemos normalizado. Como el ejemplo bien claro que se puede dar mucho en zonas, no, ni siquiera solamente las rurales, ni siquiera. El que les decía hace un rato, ¿no? La hermana que le dicen, pues atiende a tu hermano, porque pues a ti te toca, porque eres la mujer. O sea, aguanta, ¿no? Espera, o sea, porque yo soy la mujer, o porque yo soy la mayor, o porque él es mi hermano. No, esas cuestiones se van aprendiendo desde casa, desde la interacción que tenemos con los integrantes de casa y los ejemplos o los modelos que vemos en nuestro entorno inmediato, ¿no? Es en nuestra interacción con los demás. Entonces, Valerie, no sé si respondí tu pregunta. Saludos a Valerie. Ok, me gustaría pasar el micrófono aquí a Zoom. Mientras por acá se me atoró un poquito. Si hay preguntas también de Facebook, váyanlas colocando en el determinado momento que el tiempo no lo permita, las paso para acá. Y si no, pues bueno, ahí lo chateará, estoy muy seguro, la maestra Gaby más adelante. No, porque no eres mi amigo en Facebook, no te tengo en el Facebook. Busca la Universidad Continental y a ella sí la tienes. Ah, ya estás. Ok, no sé, dejo la voz aquí en Zoom. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? No, de nuestra parte no, gracias. Bueno, lo que pasa es, englobando todo, yo creo que sí, es como dice la licenciada, es un camino todavía muy largo para que esto de la violencia de género termine. Es mucho trabajo porque aunado a todo lo ya existente de educación pasada, aparte, ahora tenemos la tecnología que a veces los chicos de hoy en día, los niños de hoy en día, pues también ven demasiada violencia. Entonces es un trabajo muy, muy largo todavía. Sí, sí, Ángeles, gracias por tu comentario. Creo que si de algo estamos saturados por todos los medios y de muchas formas, es de temas de violencia y de sexualización, sobre todo el género femenino, ¿no? De las mujeres. Y esa parte está como bien marcada y al final mucho de eso rige las relaciones interpersonales, lamentablemente. Si me voy a una cuestión de violencia netamente, existen programas, videojuegos, revistas, películas que nos enseñan que la violencia es una forma, una alternativa para atender o lidiar con algo. Y con la sexualidad, bueno, pues también, ¿no? Digo, bastaría también comentar o profundizar un poco sobre la hipersexualización que hay en los medios de comunicación y va desde las modelos guapísimas y buenísimas de las revistas hasta las letras del reggaetón o a lo mejor los escenarios que te pasan en alguna novela o en alguna película, ¿no? O sea, ya sabes, la mujer sufrida que pasa por un montón de cosas para poder terminar siendo feliz con su príncipe azul y todas esas cosas. Que bueno, ahorita ya está más diversificado ese rollo y también te encuentras historias en donde las mujeres acá empoderadas y que todas las pueden y demás, pero sí, sin duda, es parte de nuestra cultura y tendríamos que justo mantenernos en un ejercicio de reflexión constante para poder ver cómo desde los aprendizajes que yo traigo de mi casa, de mi cultura, voy repitiendo ciertos patrones en los roles de los entornos en donde yo me muevo, como papá o mamá, como maestro o maestra, como novio o novia, como hijo o hija, etcétera. Entonces, bueno, hasta ahí mi respuesta, maestro.
Ok. ¿Alguna duda más? ¿Comentario más? De no ser así. Ah, perdón. No Sí, me lo ibas a... claro, nada más un comentario, maestro, maestra Gaby, gracias por lo que nos ha compartido. Yo creo que tenemos que tener muy claro, y lo dijo usted perfectamente, tenemos que una reflexión constante de lo que estamos generando, ¿no? Yo creo que nos hemos ido también mucho, sí, a esta parte que usted menciona, dicotómica de hombre-mujer. Sin embargo, creo que hay que empezar a reconstruir muchísimas cosas y por eso es algo que no es inmediato, no hay que reconstruir muchísimo desde ambos lados, vamos a ponerlo así, pero sí, ustedes como padres, digo en este momento a los que nos están escuchando, es importante que también ustedes lo visualicen así. Comprendemos en algún momento que a ustedes se les complique por toda la historia de vida, por su propia educación, pero también dense la oportunidad de empezar a cambiar muchísimos patrones que traen ustedes, ¿no? Porque exactamente sus hijos, yo que trabajo con pequeños, ¿no? También con adolescentes, pero precisamente con pequeños son los que empiezan a reconstruir muchísimas cosas y eso a veces a nosotros como adultos no nos cae el 20, ¿no? Que empiezan a reconstruir muchas cosas y que si esta niña que a lo mejor quiere ser futbolista, no está mal por ello, ni el niño que quiere ser a lo mejor estilista está mal, ¿no? Entonces, creo que nos toca un mundo que tenemos que reconstruir. Ya no pelear con eso viejo, si estuvo bien, si estuvo mal, es otro mundo, hoy es hoy y hoy tenemos que empezar a cambiar muchas cosas y eso va a depender muchísimo de que dejemos de normalizar, como también lo dijo usted, ciertos patrones de conducta y de pensamiento y claro que eso también nos toca en general a todos, ¿no? A lo mejor les aventamos siempre el rollo a los papás y no, también nosotros como docentes, aún estando ya a nivel de licenciatura, necesitamos cambiar, modificar, reconstruir junto con nuestros alumnos muchísimos patrones de pensamiento y conducta. Entonces, esto es un trabajo de todos, no solamente de ustedes como padres, es un trabajo de todos, así yo no tenga hijos o alguien no tenga hijos, pues eso no es como que deslindarnos de, porque también creo que se ha hecho mucho eso, deslindarnos de, y no, hay que asumir el rol que nos toca como parte de esta sociedad, y claro que yo vivo en este mundo, y si yo quiero cambiar este mundo, pues no, porque no tengo hijos, me hago a un ladito, ¿no? Entonces sí es mucho eso de reconstruir, y es un trabajo en equipo de toda la sociedad. Y bueno, ese es el mensaje que quería darles. Así es. Muchas gracias, maestra. Gracias por su mensaje. Pues bueno, no queda en este momento más que agradecer a la maestra Gaby Montiel su compartir el conocimiento, siempre con ese carisma, esa facilidad de palabra, de atención, de Me dijiste expresión. chorera. Quisiera hacer lo mismo. Siempre digo, perdón, con la confianza, desde hace muchos años conozco a la maestra Gaby y bueno, nos entendemos más en otro léxico, pero maestra, muchísimas gracias siempre por su apoyo, por sus conocimientos, por su compartir. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe y que esta voz se vaya regando poco a poco, puesto que no llegamos como lo va a ver en un pequeño espacio, maestra Gabriela Luz Romero, igual en algún momento espero que pronto nos compartas también tus conocimientos por este medio, más para los papás de preparatoria. Y el propósito de todo esto es llevarnos a un entendimiento y darle seguimiento a lo que ha buscado nuestra rectora en la Universidad Continental. Humanismo. Punto. Excelente, excelente. Y ese unirnos desde Facebook me ven agachado y volteando a las otras computadoras, porque estamos llegando con estos ejercicios, aunque somos pocos en una pantalla, en la otra vamos más de 2,000 visualizaciones por sesión, que al final de cuentas sé que el mensaje hacia una computadora llega a 1,000 oídos, llega a muchas personas. El mensaje es interactuar entre nosotros, pero es
salir de fronteras, es entender que la tecnología nos está haciendo escuchar más, aunque estamos a lo lejos, y creo que con los mensajes profesionales, con los mensajes científicos, con las expresiones estudiadas, podemos hacer muchísimo bien. Ese es el fin de este ejercicio. Muchísimas gracias. En nombre de nuestra rectora, siempre lo habré de decir, en nombre de nuestra rectora, la doctora Nora Maldonado Garrido, agradezco a la maestra Gabriela Montiel Torres, a ustedes su participación y su escucha. Ojalá sea para bien estas palabras, ojalá nos ayuden a comprender un poquito más la sociedad en la que estamos viviendo y la complejidad de esta. Ojalá se vuelque hacia otros oídos y cada vez seamos más en las sesiones en vivo para tener esa retroalimentación de experiencia como parejas en este caso, como madre en otro. Y pues jóvenes todos, dice la maestra Gaby, que podamos hacer y construir un mundo mejor, como es lo que estamos ambicionando desde docencia detrás del escritorio. Muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias a todos. Por nuestra parte es cuanto y muchísimo éxito a cada uno de ustedes. Pues gracias por la invitación, gracias por el tiempo de todos ustedes y la escucha, y pues bueno, ojalá no sea la última vez, y pues bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan bonita tarde. Igualmente, gracias a todos. Gracias, hasta pronto, bye. Hasta pronto. Hasta pronto.